Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas y invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Voy también por la gracia de nuestro Dios, pasando un día. Aquí estamos reunidos, ¿verdad? Y espero que puedan llegar a tiempo para que podamos compartir la bendición de Dios que ha preparado con el estudio bíblico Apocalipsis. Entonces, hoy también orando vamos a empezar con el estudio bíblico Apocalipsis. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, reunidos para profundizar y aprender y conocer más cada palabra, tal como Señor nos ha dado, como su revelación verdadera. Esperamos que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Señor, aquí estamos para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Señor, ayúdenos con su Espíritu Santo, dándonos su sabiduría y su gracia para que podamos ver la profundidad del mensaje de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a ver, ¿verdad? Con el libro Apocalipsis capítulo 21. El libro Apocalipsis capítulo 21 sí, 1 y versículo 15 sería, ¿verdad? 15. Sí, el libro Apocalipsis capítulo 21, verso 15. Sí, yo leo. Sí. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad ya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, y la longitud y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, y la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, y el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas cada una de las puertas de una piedra, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Sí, hasta aquí. Sí, aquí, ¿verdad? Está hablando sobre la ciudad, la gran ciudad con 12 puertas y muro alto, ¿verdad? Con el muro bien alto. Y entonces aquí están hablando sobre la medida, ¿verdad? Sobre la medida de esta ciudad. Poquito repasamos donde la vez pasada estábamos aprendiendo, ¿verdad? El libro Apocalipsis capítulo 21. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada
la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y luego dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, así dice, ¿verdad? Entonces, y la parte donde vamos a compartir hoy, ¿verdad? Está relacionada, ¿verdad? Con el tema del cual ya hemos compartido, ¿verdad? Sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Grandemente, la Biblia menciona como el lugar, ¿verdad? Como el lugar, ciudad santa, donde Jehová Dios está en el templo, ¿verdad? En el templo. Porque en la ciudad de Jerusalén se encuentra el templo de Jehová. Antes de formación del templo de Jerusalén en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Por causa de David se había preparado todo materiales y estructura y cada revelación del templo por Jehová, por Dios, ¿verdad? Y luego ya llegando a etapa de Salomón y se viene el levantamiento del templo de Jerusalén como el lugar donde Jehová, Dios pueden sentarse, ¿verdad? Porque en el fondo del templo se encuentra el lugar santísimo. Ahí Jehová Dios puede sentarse, ¿verdad? En el fondo del templo, en el lugar santísimo, se encuentra el arca de alianza, cuya tapa es el propiciatorio, donde se salpica siempre sangre del cordero cada año. El día 10 de julio cada año se salpica la sangre por el sumo sacerdote una vez al año para la expiación del pueblo de Israel, para el perdón del pecado del pueblo, ¿verdad? Por medio de la sangre del cordero o el macho cabrío. Y ahí, ¿verdad? Donde se salpica, como el sobre propiciatorio, Jehová estará sentado, así dice. Según la palabra que fue revelada por Moisés sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Y según la estructura que Dios había mostrado a Moisés, con 2 personas escogidas, Oliab y Bazarel, fue levantado el tabernáculo. Primero el tabernáculo se dura desde época de Moisés hasta época de David, casi por 500 años, ¿verdad? Casi por 500 años se dura y luego se viene el levantamiento del templo, ¿verdad? Como continuación de cualidad del tabernáculo. Entonces se hace más sólido, más lindo, más hermoso. Entonces no es móvil, sino ya fijo. Porque época de Moisés, ¿verdad? Y se viene siempre como movimiento, ¿no? ¿Verdad? Por 40 años ellos tenían que movilizarse dentro del desierto madianita. Y luego por 340 años, etapa de jueces, por 14, ¿verdad? Jueces, se movía también el tabernáculo. A unas épocas del rey Saúl, ¿verdad? El tabernáculo estaba movido. Debe ser cuando fue perdido también, ¿verdad? En caso de guerra entre el pueblo de Israel y filisteos, y peleando final, el pueblo de Israel perdió y se llevó el arca de alianza de Jehová, ¿verdad? En la tierra de filisteos
y final se vuelve y final, y así continúa, ¿verdad? Ese tabernáculo, pero estaba muy inestable, ¿verdad? A nivel de, sí, a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel de establo, eh, a nivel de tabernáculo, más bien estaba, ¿verdad? Bien, como móvil, inestable, siempre se movía de un lugar a otro lugar. Pero desde, ¿verdad? Época de Salomón fue levantado el templo de Jehová por Dios, según la voluntad de Dios, y con todo apoyo de rey David, época de Salomón, se levanta el templo ya para quedarse fijo, y en la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Por eso, cuando se habla en la ciudad Jerusalén, suena, ¿verdad? Como lugar donde Jehová puede quedarse. En el templo, como Dios de Israel, como Dios del mundo, así como lugar donde Jehová siempre está sentado, está pueblo escogido de Dios, en la santa ciudad Jerusalén, ¿verdad? Por eso, y esa ciudad santa de Jerusalén, eso simboliza también morada celestial, a donde vamos a llegar para estar con Dios para siempre. Y de vez en cuando esa ciudad de Jerusalén suena como la ciudad Sión también, ¿verdad? Así es Sión, ciudad Jerusalén. Y ciudad Jebuseo, eso era ya nombre antiguo de la ciudad. Ciudad de Jerusalén era, ¿verdad? Ciudad de Jebuseo, porque ahí tribu Jebuseo estaba viviendo en esta ciudad Sión, ¿verdad? Pero después de haber conquistado David y su ejército esa ciudad de Jebuseo, donde se nombra ahora Sión o Jerusalén, ¿verdad? Se cambió nombre y entonces David se queda ahí tomando su ciudad como ciudad Sión. Antes de llegar a la ciudad Sión, David, ¿verdad? Como la capital de Israel. Él estaba por 3 años y medio en Hebrón, ¿verdad? Debe haber salido de la ciudad Siclat, la que pertenece al rey de Filisteo, ¿verdad? Al final, David saliendo de ahí, ya fue levantado ya como rey de Judea, ¿verdad? En hebreo, después, en Hebrón, ¿verdad? Después, hasta 11 tribus se unen juntamente con David. Debe haber pasado 7 años y medio. David muda su lugar, su capital, ¿verdad? En la ciudad Sión. Debe haber conquistado el tribu Jebuseo, ¿verdad? Y se cambia ese nombre, la ciudad de Jerusalén. Jerusalén significa la ciudad del paz, ¿verdad? La ciudad de la paz. Así que ya época de David se viene la paz verdadera para el pueblo de Israel porque se conquistó la tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac y Jacob y se reconfirmó en la época de Moisés. Entonces ya inicio, ¿verdad? Esa conquista, la tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac y Jacob y desde época de Josué con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya empieza ya a conquistar, ¿verdad? Esa tierra. Pero pasando así hasta época del rey Saúl, por 400 años, ¿verdad? Por 400 años, aún todavía ellos no terminaban de conquistar exactamente. Pero época de David sí, ya firmemente se conquista la tierra prometida de Dios y perfectamente y 100%, y hasta, ¿verdad? Muchos países potenciales que estaban alrededor del pueblo de Israel fueron, ¿verdad? Dominados y sujetos a David. Así se formó, ¿verdad? El imperio hebreo por 80 años, desde época de David hasta Salomón, ¿verdad? Ya por la corrupción de Salomón después se divide esa ciudad Jerusalén. No, ciudad de Jerusalén no, la territorio israelí, ¿verdad? Por 2 tribus. Roboam, hijo de Salomón. Y 10 tribus que quedando norte, ¿verdad? Parte del norte de Israel, quedan Israel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jeroboam. Así se viene ya división del reino por causa de la idolatría de Salomón y su corrupción, y por no hacer caso de lo que Dios manda.
final se viene debilidad por este reino, más bien imperio hebreo, ¿verdad? Por eso ya desde época de hijos de Salomón se dividen por dos partes del pueblo de Israel, esa nación Israel, ¿verdad? Por eso se debilita y se viene constantemente la molestia por Asiria, por Babilonia y final hasta llegar a ser conquistado, ¿verdad? En el año 722 a.C., el Israel del norte fue conquistado por la Siria y se llevan cautiverio. Y época del año 586 a.C., ¿verdad? Época de Gedeguía, ¿verdad? Quedó perdido totalmente el pueblo de Israel hasta perder su territorio y también fue destruido, ¿verdad? El templo de Jerusalén por medio de Nabucodonosor del imperio babilónico. Desde aquel tiempo, ¿verdad? Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por casi como 600 años eran colonizados. En el año 70, ¿verdad? En el año 70, la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Fue destruida total hasta templo completamente. Y pueblo de Israel quedan ya esparcido para todas las naciones y destruido totalmente, ¿verdad? Por eso ya ni uno de judíos pueden volver a su propio territorio, pero hasta 1948, según la promesa de Dios, ¿verdad? Ellos volverán a su tierra. Final, hoy en día se nota que ya pueblo de Israel volvió. Este año 2022, ¿verdad? Y ellos guardan como aniversario de su independencia 74 años. ¿Por qué? En el año 1948, más exactamente el día 14 de mayo, en el año 1948 ellos volvieron a su tierra y volvieron a la ciudad santa de Jerusalén. Y ahora los judíos tienen plan de reconstruir el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pues ahí está mucho detalle de profecía, al pie de letra está cumpliéndose hoy en día y se nota que estamos ya muy cerca con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues cada vez que nosotros, y oyendo la santa ciudad de Jerusalén, como nosotros estamos pensando, obviamente como lugar donde Dios está sentado en el templo de Jerusalén. Así que para adorar a Dios, todos los judíos, ¿verdad? Todos los judíos, ellos siempre volvieron también, ¿verdad? 3 veces al año a la ciudad de Jerusalén, aunque ellos viven muy largo, muy lejos de la ciudad santa de Jerusalén, siempre 3 veces al año ellos deberían, ¿verdad? Deberían volver a su ciudad santa de Jerusalén para mostrarse y para adorar a Dios y entonces siempre como lugar donde pueden encontrar con Dios, como Dios, ¿verdad? Está en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, y siempre uno, cuando oyen de la ciudad, santa ciudad de Jerusalén, y siempre conectan como lugar donde Dios está y donde también, ¿verdad? Vive en el pueblo escogido de Dios. Y también cuando hablan espiritualmente, la santa ciudad de Jerusalén suena como la morada celestial hecha por nuestro Señor Jesucristo, a dónde vamos a vivir, vamos a llegar primero y vivir juntamente con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Sí, obviamente está bien, correcto, porque la santa ciudad suena siempre como lugar, ¿verdad? Donde uno puede vivir para siempre como morada celestial, lugar donde uno puede pasar con Dios, juntamente con Dios, como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre y final Cristo, como mismo Dios, ¿verdad? Suena como el marido de la iglesia, el esposo de la iglesia, ¿verdad? Por lo cual, la iglesia suena como la novia o la desposada o la esposa del Cordero, así dice, ¿verdad? Sí. Por eso, en este punto nosotros y siempre estamos bien, claramente estamos, ¿verdad? Con concepto de la ciudad santa de Jerusalén. Pero en este caso, ¿verdad?
donde hoy leímos parte del Apocalipsis capítulo 21, y ahí está mencionando un poco diferente concepto de la ciudad, gran ciudad de Jerusalén. Porque así dice, ¿verdad? Sí, el Apocalipsis capítulo 21, versículo primero, ¿verdad? Donde leímos, como la vez pasada, donde aprendimos, ¿verdad? Como tal está escrito, Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me le llevó, dice, en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y de las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. ¿Verdad? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 hombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, estaban escritos 2 nombres de tribus, ¿verdad? 12 tribus de los hijos de Israel estaban escritos. ¿Sí? ¿En qué? En las puertas, ¿verdad? En las puertas de la santa ciudad grande de Jerusalén estaba escrito así: 12 nombres de tribu del hijo de Israel, y 12 nombres de apóstoles, ¿verdad? Estaban escritos sobre 12 cimientos. 12 cimientos de las puertas y de la ciudad, santa ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y están abiertas, ¿verdad? Cada lado, ¿verdad? Empezando desde el este, 3 puertas, al norte 3 puertas, al oeste 3 puertas, y al sur 3 puertas. Así ya 3 puertas estaban abiertas, ¿verdad? Entonces esa puerta, ¿para qué? Para que entraran, ¿verdad? Cada persona. Pero ¿quién puede entrar en esa santa ciudad, Jerusalén? Solamente los que son santos, solamente son los que son justos, solamente los que son, ¿verdad? Íntegro y perfecto, santo, justo, limpio, perfectamente, ¿verdad? Están ya rescatados del pecado, porque ningún pecado, ningún mínimo pecado puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Para entrar en la santa ciudad de Jerusalén, así tiene que estar una condición perfecta, ¿verdad? Con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, con la salvación, con el renacimiento, pueden entrar en la santa ciudad para ser final que miembro de la santa ciudad. Así uno puede entender por qué esa ciudad grande, santa, esa ciudad, gran ciudad santa de Jerusalén. Y aquí se presenta, ¿verdad? ¿Qué es esa ciudad? Gran ciudad santa de Jerusalén. No es como un lugar donde nosotros como vivir, sino nosotros mismos somos santa ciudad de Jerusalén. Porque acá dice, versículo 9, y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la posada, dice, la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, el ángel de 7, ¿verdad? Ángeles que tomaron 7 copas postreras, ¿verdad? Y uno de ellos dijo: y mostraré que la desposada del Cordero, que es la esposa del Cordero de Dios, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, están hablando de la iglesia aquí, ¿verdad? No como el lugar donde va a vivir la iglesia juntamente con Cristo, sino en este caso, esta gran ciudad santa de Jerusalén, la desposada misma y la esposa misma del Cordero. Así que como la iglesia de Dios, así suena esa
ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Por eso final ahora aquí, verso 15, están hablando sobre su medida. Algo impresionante, porque aquí vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros, en cuadro, bien cuadrado, cuadradito, ¿verdad? La ciudad se halla establecida en cuadra y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces, y la longitud, la anchura, con altura son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir esa parte, verdad? La forma de la gran ciudad santa de Jerusalén tiene, ¿verdad? Hexaedra, forma de hexaedra regular. Hexaedro, ¿no? Hexaedro regular. Así que, y anchura, longitud, altura, totalmente igual. Entonces, están hablando sobre perfección, ¿verdad? Sobre perfección de la formación de esta ciudad. Así es, un lado más largo, otro lado más corto, así no, ¿verdad? Anchuras y longitud y altura, todos son iguales. Entonces, están hablando sobre perfección de esa santa ciudad de Jerusalén como una formación perfecta y completa. Y entonces, perfeccionada totalmente, ¿verdad? Un día apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro Filipenses capítulo 1, versículo 24 dijo una palabra, él dice, mientras él está viviendo aquí en la tierra, ¿cuál era su misión? ¿Cuál es la misión de apóstol Pablo? Evangelizar, predicar, ¿verdad? No solo a los judíos, sino a los gentiles. ¿Cuál es su misión entonces? Predicar y dando la palabra del evangelio constantemente, en donde sea, ¿verdad? A donde llegan él siempre estaba predicando. Final, llevando 4 viajes misioneros, llegando hasta Roma, predicando en la casa alquilada por 2 años más en Roma, y final él termina decapitado, ¿verdad? Entonces, el libro, ¿verdad? El libro Hechos, capítulo 28, último verso, están hablando. Pablo, ¿verdad? Recibía a toda la gente que llegaban a él, dice, y enseñando del reino de Dios. Y en la casa alquilada, en donde ya está apóstol Pablo, en Roma, ¿qué estaba haciendo? Pasando dificultad, sufrimiento, dolor y persecución hasta preso. Y pasando hambre, frío, dolor y también peligro de monte, peligro de desierto, peligro del río, peligro del mal, peligro de judíos, peligro de gentiles, peligro de falsos hermanos y peligro de verdad. Cada situación es confrontante contra él, pero nunca quedó detenido sin predicar el evangelio. Constantemente le estaba dando la palabra del evangelio de Cristo sin cesar, hasta punto de llegar a ser muerto en Roma. Él sí seguía predicando, aún quedando en la casa alquilada, ¿verdad? Y predicando, y final, injustamente, sí, el final murió también, ¿verdad? En la Roma, martirizado. Así que nuestro Señor Jesucristo también debe haber, ¿verdad?, crucificado ya, derramando la sangre por 6 horas de dolor y sufrimiento, y vergüenza, y gran pena y dolor. Hasta, ¿verdad?, ya se cortó la comunicación con el Padre Dios, la cual tenía, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, hace eternidad. Cristo nunca faltaba comunión con el Padre Santo. Siempre, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nunca pueden faltar la comunión, ¿verdad? Pero Cristo ya crucificado en la cruz como masa del pecado del mundo, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Cristo estaba, ¿verdad?, rechazado del Padre en comunicarse. Por eso Cristo, ¿verdad?, gritó en la cruz,
Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Así que, ¿en qué sentido el Padre Dios desamparó a su Hijo? ¿Por qué? No por su crucificación misma. La crucificación obviamente ya estaba, ¿verdad?, decidida a Cristo según la obediencia al Padre. Y Padre también, ¿verdad?, entregó a su Hijo Jesús para salvarnos una vez para siempre. Como dice San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el Padre está decidido para entregar a su Hijo unigénito para sacrificarlo, por lo cual Cristo fue bautizado 2 veces, primero en el agua, luego en su sangre. En el agua, presentado por él, Juan el Bautista como el Cordero de Dios. ¿Con qué fin? Para quitar el pecado del mundo. Como dice San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, ¿verdad? El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan, ¿verdad?, lleva a Cristo en agua, Cristo bautizado en él, en medio de agua del río Jordán. Así que siempre el río Jordán simboliza la muerte. El agua del río Jordán simboliza la muerte perfecta. Entonces Cristo entra en agua del río Jordán. ¿Qué significa? Como época de Noé, esta tierra completa, ¿verdad?, fue zambullida debajo de agua. Debajo de agua. Y fue castigado todos seres vivientes, desde los hombres hasta, ¿verdad?, reptiles y bestia y aves que respiran con sus narices, juntamente con todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Todos los animales también fueron castigados debajo de agua. Por eso zambullirse uno debajo de agua significa morir, castigarse. Por eso Cristo decide ser castigado. ¿En qué sentido? Cristo es el que quita el pecado del mundo como Cordero de Dios por acto obediente según la voluntad del Padre Santo. Por eso Juan el Bautista declaró con respecto a Cristo con qué fin él quiere ser bautizado, como quien él llega, ¿verdad?, el agua del río Jordán y para ser bautizado. Por eso Juan, como el profeta de Dios, declaró, ¿verdad?, su ser y también su propósito en que quiere ser bautizado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, antes de entrar más bien, antes de zambullirse nuestro Señor Jesucristo debajo de agua del río Jordán, Cristo era Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Final entró en el agua y sale, ¿verdad?, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que cargó el pecado del mundo, así el pecado del mundo entero ya en el cuerpo de Cristo. Por lo cual él ocupaba un envase limpio, vacío, que fue el cuerpo sin pecado para cargar nuestro pecado una vez para siempre en su carne. Cristo fue ya crucificado en la cruz. Como dice San Lucas capítulo 12, versículo 50. Cristo hablando con su discípulo dijo, ¿verdad? Yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Que se cumpla qué? El bautismo en su sangre. Por eso Cristo estaba bien y dolido, bien compungido, ¿verdad? Por causa del bautismo en que iba a ser bautizado, bañado en su propia sangre, zambullido en su propia sangre. Esto ya se cumplió en la cruz. ¿Quién es el que mata al final? El Padre Dios, a su Hijo Jesús, como el Cordero de Dios que quitó, que cargó el pecado del mundo, por lo cual ya Cristo ya está a punto de ser castigado, cargado del pecado del mundo. Super, entonces eres sucio más bien, ¿verdad? Porque en el lugar de nosotros está presentado ante el Padre Dios como masa del pecado del mundo. El Padre Dios quitó de la comunión con él. Por eso Cristo muere en su soledad, en su dolor, en su gran pena y sufrimiento. Cristo muere, ¿verdad?, en la cruz, derramando su sangre. Entonces Cristo, ¿verdad?, por causa de la comunión con el Padre, siempre pasando persecución, hambre, frío, dolor, sufrimiento, menosprecios,
y aislamiento de la sociedad judía y también, ¿verdad?, golpeados y menospreciados. Y en toda, ¿verdad?, sufrimiento, dolor, Cristo superaba fácilmente por la comunión con el Padre Dios. Ahora más difícil momento en la cruz crucificado, zambullido en su sangre, bañado en su sangre, Cristo muere sin comunión con el Padre Dios. Peor momento pasa Cristo. Grita con dolor de soledad, grita con dolor de verdad, de rechazo del Padre. Eli, Eli, lama sabachthani. Pero ahí nosotros podemos ver, Cristo nunca de hablar. Por 6 horas colgado, ¿verdad? Clavado ya, crucificado ya, fue levantado en la cruz, por 6 horas se dura. En el medio de dolor, hasta dificultad de respirar, pasa eso, ¿verdad? Por eso la muerte crucificado no es algo sencillo, tan difícil. Aun siendo hijo de Dios, el que es digno de ser glorificado, murió en la cruz, ¿verdad? Pasando todo ese dolor, sufrimiento, desde su cabeza hasta planta de pie, el pañado, zambullido en su sangre. Y con dificultad de respirar. Si uno tiene dificultad de respirar, ¿qué es lo que pasa? Difícil de hablar, difícil de abrir la boca para hablar. Porque cuando uno habla, ¿verdad? Cuando habla, debe sacar aire abundantemente, ¿verdad? De los pulmones, tiene que sacar aire para poder, ¿verdad?, temblar. ¿Sí o no? Y garganta, y entonces ahí salen, ¿verdad? Ahí sale voz y puede hablar. Entonces Cristo para hablar, ¿verdad?, tiene que respirar bien, pero sin comunidad totalmente de respirar, ¿verdad? Con dificultad de respirar, ¿cómo podría, ¿verdad?, hablar? Pero Cristo habla 7 veces en la cruz aún muriendo, derramando su sangre. Final entre 2 malhechores, uno fue predicado. Más bien, Cristo evangelizó a ambos lados, predicó a ambos lados, más bien. Pero uno entendió, otro no, uno creyó, otro no. El que creyó ya fue confirmado juntamente con Cristo. Iba a entrar al paraíso, ¿verdad? Por eso Cristo confirmó con él cuando él dijo, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. Cristo respondió a él, ¿verdad? Según su fe. Y tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entra al paraíso, no cae al Hades. Otro malhechor si al Hades cae como condenado, culpabilizado como pecador. Pero el malhechor que fue rescatado por la palabra que Cristo compartió en la cruz, él pudo entrar al reino de Dios. Tú hoy estarás conmigo en el paraíso, dice, ¿verdad? Por eso Cristo hasta último momento, hasta perder las últimas gotas de sangre, hasta último momento con su vida, que es lo que Cristo hacía, predicar el evangelio. Así que todos los apóstoles, seguidores fielísimos de Cristo Jesús, hasta último momento, ¿qué hacían ellos? Predicar el evangelio, hasta que se agota su vida, hasta que se agota, ¿verdad?, total, su sangre, su vida, ellos seguían predicando. Así apóstol Pablo predicaba el evangelio hasta último momento en Roma. Él llegó como que anhelaba tanto a predicar en la ciudad de Roma, ¿verdad?, para expandir el evangelio al mundo entero. Como dice, todos los caminos se conectan con Roma. Entonces Pablo anhelaba tanto llegar a Roma, aunque en Roma ya estaba fundada la iglesia, no por ni Pablo ni Pedro. Por eso, y ahí, ¿verdad?, por los hermanos anónimos que predicaban en la ciudad de Roma, ya la iglesia romana ya estaba fundada. Esa iglesia romana no fue fundada por apóstol Pablo, ni por Pedro, mucho menos todavía. Por eso la iglesia católica esa parte está mintiendo totalmente, ¿verdad? No por Pedro fue fundada la iglesia Roma, sino en el año 300 por Constantino fue fundada iglesia católica, ¿verdad? Según dogma católica. Entonces ahí se viene ya como una adulteración terrible con cualquier cantidad de dogma inventada por Vaticano, ¿verdad? Ahí se levanta iglesia falsa. Hasta hoy, ¿verdad?
1700 años pico, aún está engañando a la humanidad todavía, con dogma mentirosa, falsa, inventada, ¿verdad? Por su idea, por su opinión, por su religión, por su manipulación. Así que la iglesia romana no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro, sino por los hermanos y anónimos. Porque cuando esa la carta del libro Romanos o epístola Romanos, ¿verdad? Para los hermanos que están en Roma, ya ahí se encuentra justo, ya renacido, ya ellos son parte de la iglesia de Cristo. Pero Pablo, ¿verdad? Quiere llegar siempre a Roma para establecer a ellos, para compartir el don de Dios, para compartir más profunda revelación, para contactar con ellos, tener buena comunión y juntamente con ellos evangelizar para rescatar a muchas almas todavía. Por lo cual él procurando 2 años más, predicando en Roma, final, ¿verdad? Sin pecado, pero según conveniencia de César y según conveniencia de los judíos, Pablo, ¿verdad? Fue decapitado. Eso no dice la Biblia, según la historia de la iglesia, ¿verdad? Primitiva, se hablan de muy claramente este punto. Y entonces Pablo fue decapitado históricamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿En qué lo que estaba, verdad? Procurando apóstol Pablo mientras estaba con su cuerpo. Aquí dice, Filipenses capítulo 1, versículo 24, ¿verdad? Sí, aquí vamos a ver el libro, Filipenses capítulo 1, versículo, poquito antito mejor, ¿verdad? Si yo leo, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí que en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, y lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pues ahora apóstol Pablo están preocupado, ¿verdad? Por la iglesia de Dios. Pues mientras Pablo, ¿verdad? Deseaban, más bien anhelaban tanto estar con Cristo. ¿Qué significa esto? Ya morir para estar ya en el paraíso. Ya con Cristo, ¿verdad? Sin cuerpo aquí, sin sufrir tanto acá, sin persecución, dolor, ni sol, ni frío, ni nada, ¿verdad? Donde no hay más lágrimas, quería estar ya con Cristo en el paraíso. Pero estar aquí en la tierra también importante. Ahí pueden llevar frutos, ¿verdad? Frutos pueden llevar. Por eso, por causa de la iglesia, y realmente el apóstol Pablo desea, ¿verdad?, de estar aún todavía juntamente con ellos, que son miembros de la iglesia en diferentes áreas, ¿verdad? En este caso, iglesia filipense, con iglesia filipense, que están en la ciudad Filipo, primera ciudad de Macedonia en Europa, ¿verdad? Entonces, y estar Pablo significa, ¿verdad?, llevar obra del Señor y llevar frutos y completar la iglesia de Cristo. Por eso ya, y aún, ¿verdad?, hasta hoy no está completada la iglesia. Aún está en proceso, ¿verdad?, completar la iglesia. ¿Sí? Entonces, caso de
edificación de la iglesia aún está en proceso. ¿Cuánto justo? Mucho. Aún todavía falta para construcción de la gran ciudad santa de Jerusalén. Por eso en este caso, la gran ciudad de Jerusalén, como dice el libro Apocalipsis capítulo 21, no están hablando del lugar donde vamos a vivir, sino nosotros mismos ya, gran ciudad santa de Jerusalén. Entonces ahí se presenta como la desposada del Cordero, la esposa del Cordero, se presenta esa ciudad, gran ciudad santa de Jerusalén, como la iglesia completada, pero terriblemente grande, ¿verdad? Ustedes pueden ver un edificio, edificio tan grande, mall tan grande, edificio tan grande, un local tan grande, bodega tan grande o estadio tan grande que miden 12,000 estadios. Su anchura o su longitud de anchura y altura iguales. Tiene forma de, ¿verdad? Y hexaedro, ¿verdad? Hexaedro de regular. Así la longitud, anchura y altura iguales. Una perfecta forma tiene así, bien cuadrado así. En la tierra no existe, en el mundo no existe ese tipo de edificio, ¿verdad? Teniendo forma de hexaedro, ¿verdad? Hexaedro de regular. Así la longitud, anchura y altura son iguales. ¿Y cuánta mide? 12,000 estadios. Un estadio, ¿cuánto mide? Hoy en día, ¿verdad? Por ahí estadio, están hablando como 185 metros. 185 metros, casi 2 cuadros, ¿verdad? Mide. Casi. Entonces, 12,000 por 185 metros, ¿cuánto mide? Casi salen 222, ¿no? 222 kilómetros, ¿verdad? Entonces, y esa ciudad, gran ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? 222 kilómetros cúbicos tiene. Gigantesco. Ningún edificio puede compararse así, ¿verdad? Ninguno. Aunque sea en verdad un apartamento gigante, no puede ser. Edificio gigante nunca pueden tener. ¿Qué tipo de edificio terrenal pueden tener? 220,000 kilómetros cúbicos. No existe. Esto ya celestial. Está hablando ya completa formación de la iglesia como la esposada del Cordero. La esposa del Cordero. ¿Verdad? Tan hermosa. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se compara muchas veces, ¿verdad? Como templo y como el tabernáculo. Éxodo capítulo 25 hasta 40 están hablando sobre cada utensilio del tabernáculo hecho de oro, de plata, ¿verdad? Y base de columnas y de platas y también pared de lugar santo y lugar santísimo, puro oro, oro fino, 100% oro adentro y afuera, ¿verdad? Y también están hablando sobre altar. ¿Sí? 2 cúbicos y medio por 2 cúbicos y medio y un cúbico, un codo más bien cúbico, no, ¿verdad? Disculpe. 2 codos y medio por 2 codos y medio, un codo y medio, ¿verdad? Entonces, anchura y longitud, anchura, altura, así mide. Eso es ya tamaño, medida de altar. Y cuando hablan ya fuente de bronce que hay en tabernáculo o en templo, sin medida, ¿verdad? Se ponen para lavar la mano de sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo se encuentra mesa de oro, ¿verdad? Mesa hecho de como madera de acacia, ¿verdad? Y totalmente forrados en puro oro. Y ahí se encuentra el candelero de oro de 1 talento, pero sin soldar, solo, ¿verdad? Con martillazo se forma, ¿verdad? Calenderos de puro oro de 1 talento. 1 talento quiere decir 42 kilogramos de oro.
y también y mesa con, ¿verdad? Pan de propiciación, propiciación, que pueden comer solamente los sacerdotes, y también ahí se encuentra incienso, ¿verdad? Altar de incienso hecho de oro también, y pasando ya cortina, entrando en el lugar santísimo, donde se encuentra altar de como alianza, ¿verdad? Arca de alianza, cuya tapa es, ¿verdad? Propiciatorio de puro oro fino. Hay Jehová sentado en el medio de dos serafines, hecho de puro oro también. Por eso ya en el tabernáculo se encuentra mucho material de oro, y cada material y piedra preciosa, ¿verdad? Y realmente todos son, ¿verdad? Sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y también sombra del pueblo de Israel, siendo santo, justo, renacido, también puede ser parte de la ciudad santa de Jerusalén también, ¿verdad? Por eso, y desde Adán hasta último momento, hasta el momento en que Cristo regresa aquí a la tierra para arrebatamiento de su iglesia, se viene ya formación completa de la iglesia. Entonces, casi por 6.000 años de evangelización, por 6.000 años de formación de la iglesia santa de Cristo, se compararía, ¿verdad?, como santa ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Su longitud de anchura y altura son iguales. Están hablando perfecto, ¿verdad? Hexaedro regular, hablando perfección, ¿verdad? Perfecta iglesia, presentada como la desposada del Cordero y la esposa del Cordero, ¿verdad? Así como Cristo se compara con el tabernáculo y el templo. Por eso Cristo al final dice, San Juan 2, destruid el templo, dice, yo lo levantaré al tercer día. Todo el mundo, ¿verdad? Fariseos y escribas y discuten con Cristo. Este templo que fue hecho por 46 años, tú puedes levantarlo al tercer día, pero Cristo refirió, ¿verdad? Eres el templo. Cristo es el templo. Así que en este caso, ¿verdad? La santa ciudad de Jerusalén es la novia del Cordero, la iglesia de Cristo. Así tan hermosamente está adornada, ¿verdad? De cada material tan hermoso, tan lindo y perfecto. Por eso aquí están hablando la perfección de la novia del Cordero, la iglesia de Cristo. Vamos a chequear. Hablando aquí, el libro Apocalipsis capítulo 21, verso 15, ¿verdad? El libro Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y muro, su muro, y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos. De medida de hombre, la cual es de ángel, dice. Entonces, muro tan alto está, ¿cuánto mide? 144.000, no, 144 codos. Un codo casi 50 centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto altura tiene? Casi 72 metros de altura. Entonces, siendo humano tal como nosotros que tenemos altura, ¿cuánto tenemos? 1,70 m, 80, 90. Con esa altura, ¿cómo uno puede brincar ese muro de como 72, ¿verdad? 72 metros. Nadie puede. Por eso, por el muro nadie puede brincar, ¿verdad? Para entrar en la santa ciudad de Jerusalén. Así que por muro nunca pueden entrar en la santa ciudad de Jerusalén para ser miembro de la iglesia, nunca. Sí o sí tienen que pasar por 3 puertas que están abiertas, ¿verdad? Al este, al norte y al sur, al oeste. Así uno pueden pasar, si no, no pueden.
Solo por 12 puertas que están abiertas, ¿verdad? Base, cimiento de el 12 puertas está con nombre de apóstoles. Por eso la iglesia de Cristo se forma por medio de apóstol de Cristo únicamente. Por eso Efesios capítulo 2, el vez pasado un poco mencionamos y compartimos sobre este tema de la condición de llegar a ser formado como miembros o familia de la iglesia de Cristo. Siempre tiene que ser pasando por los apóstoles, ¿verdad? Por 12 apóstoles establecido con autoridad por Cristo Jesús. Cristo enviando sus 12 apóstoles que dijo, San Juan capítulo 20, verso 21 dice, como mi Padre me envió, así también, con la misma autoridad, con mismo poder, ¿verdad? Con misma importancia, como 12 apóstoles, 12 puertas para la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Así que como mi Padre envió, así que Cristo es el único camino, única puerta. Como dice San Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas, dice. Cristo es el buen pastor y también la puerta del redil, puerta del rebaño de las ovejas de Dios también, ¿verdad? Por eso Cristo es el único camino que nos lleva al reino de Dios y única puerta que pueden dar a nosotros la vida eterna. Por eso Cristo dice, debe haber, ¿verdad?, encarcelado apóstol Juan el Bautista, San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice, ¿verdad? Debe haber sido encarcelado el Juan el Bautista. Cristo ya empezó a predicar, empezó a hablar. ¿Qué dice? Arrepentíos, dice, porque se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por eso Cristo es en la puerta del reino de Dios. Por él uno puede llegar a ser salvo, pero siempre esta puerta, única puerta que pueden darnos la salvación eterna, Cristo, ¿verdad? Él fue predicado por 12 puertas que son apóstoles. Como dice San Juan capítulo 20, verso 21, ¿verdad? Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Entonces ellos, siendo puerta de la santa ciudad, la desposada del Cordero, la esposa del Cordero, entonces ellos fueron enviados como puerta del reino de Dios, puerta de la iglesia, puerta de entrada al reino eterno también, ¿verdad? Ellos y fueron enviados, ellos predicando, ahí se ve levantamiento, formación de la iglesia de Cristo. Según esa fe, según ese evangelio, hasta hoy se continúa. Aunque el diablo, ¿verdad?, quieren fabricar mucho evangelio falso, mucho evangelio, ¿verdad?, engañoso. Porque el diablo quiere pervertir el evangelio en otra cosa para engañar al mundo entero, para que no pueda entrar o para que no sean miembro de la santa ciudad de Jerusalén. Pero mucha gente tiene fe, mucha fe, pero una doctrina falsificada, un evangelio pervertidos, un evangelio diferente, aún creen en Dios, aún creen en Cristo, pero una manera diferente, final, ¿verdad? Sigue siendo aún condenado, culpabilizado como pecadores, aún creen en Jesús, aún siendo creyente, pero final termina mal. No puede entrar en el reino eterno de Dios. Por eso San Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué están hablando? No todo puede entrar en el reino de Dios. Uno que llama a Cristo Señor, Señor, no todo puede. Algunos sí, algunos otros no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Final, ¿a dónde van todos ellos? Siendo creyentes.
profetizando, echando demonios, haciendo milagros en el nombre de Cristo. Hoy en día, ¿qué tipo de personas eso hacen? Echar demonio, hacer milagros y profetizar. Muchos pastores hoy en día, ¿sí o no? Aún siendo muchos pastores que practican profetizando, echando demonios, haciendo muchos milagros, incluso sanación. Hoy en día muchos hablan lengua también, según ellos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero todos se van al fuego eterno. ¿Por qué? No hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿En qué condición uno puede entrar en el reino de Dios? Haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos únicamente. Pregunto, ¿quién puede entrar en su casa? ¿Quién puede llegar en su casa? Solamente a los que permiten el dueño de la casa, ¿sí o no? Uno afuera llama, llama, pero portón cerrado. ¿Cómo puede entrar? Entonces el dueño tiene que abrir la puerta para que usted pueda entrar en esa casa como invitado, ¿sí o no? Entonces, la voluntad del Padre es la que manda. ¿Quién entra en la santa ciudad? ¿Quién no entra? El Padre Dios decide. ¿Cuál es su voluntad para que pueda entrar en el reino de Dios? Cristo mismo, quien es la puerta del reino de Dios, quien es único camino que nos lleva al Padre Dios. Cristo nos, ¿verdad? Como nos reveló, ¿verdad? Que es la voluntad del Padre para entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice San Juan capítulo 3, ¿verdad? Desde verso 1 a 6. Verso 5 hay clave dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la voluntad del Padre Dios para entrar al reino de Dios? Ser renacido, lavado todos los pecados, ¿verdad? Por la palabra viva del Evangelio de la Salvación. Eso se compara como agua viva. Agua tiene función de darnos vida. Agua nos limpia también, ¿verdad? ¿Con qué nos bañamos? ¿Con qué nosotros limpiamos nuestros platos? ¿Y con qué limpiamos nuestro piso? ¿Con qué limpiamos nuestro carro? Con agua siempre. Agua tiene función de lavar. Por eso, de cierto te digo, el que no naciere del agua, agua viva, palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, siendo lavado de todos los pecados, conoceréis la verdad. La verdad os hará libre del pecado. Entonces viene el sellamiento del Espíritu Santo. Eres el miembro de la iglesia. Así la puerta está preparada, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso los apóstoles, enviados por Cristo Jesús, con autoridad predicaban el evangelio de Cristo para transformar de cualquier cantidad de persona como miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa ciudad tan grande, bien unida, bien unida, ¿verdad? Así, teniendo la forma de hexaedro, pero regular, hexaedro regular, tres, ¿verdad? Parte, la longitud, anchura y altura son iguales. Está en el aire, no está sentada aquí en la pared, no en la tierra. Pues se desciende, dice, ¿verdad? De Dios. Entonces, y ahí se ve la presentación de la iglesia tan hermosa, tan transformada, tan adornada, ¿verdad? Para Cristo. Así la iglesia gloriosa un día se unen juntamente con Cristo ya para vivir eternamente nueva tierra en el nuevo cielo, donde no hay mar, donde no hay nada, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y maldad de diablo, ni mínimo pecado. Así que la nueva tierra, nueva quiere decir ya eso eterna, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, ya eternamente nosotros estaremos con Cristo, donde no hay más maldición, ni lágrimas, sufrimiento, ni dolor, ni pena, donde no hay nada absolutamente, ¿verdad? Mínimo dolor, sufrimiento y pena, ni accidente, ni enfermedades, ni muerte, ni
tampoco, ¿verdad? Como llantos, nada. Como que la iglesia está perfeccionada, entonces el lugar perfecto, así, ya con felicidad máxima, juntamente con Cristo viviremos, como Dios realmente. No somos Dios jamás, ¿verdad? Pero como Dios. A nivel de nuestro conocimiento, nuestra condición, ya llegan todo perfeccionado, ¿verdad? Entonces, como hijo verdadero de Dios, como esposa de Cristo, ahí viviremos. En el lugar lleva como eternidad, como un lugar tan glorioso, hermoso, tan perfecto, preparado ya. Por eso aquí, ¿verdad? Como la presentación de la iglesia se compara como la santa ciudad de Jerusalén. Por muro nadie puede nadie puede entrar, ¿verdad? En ese lugar, solamente por 12 puertas, por los enviados de Cristo. Ellos oyendo el evangelio, final pueden llegar a ser salvos. Versículo 23 de San Juan capítulo 20, ¿qué dice? Al que, ¿verdad?, remitiere serán remitidos. Al que retuviere serán retenidos. ¿Quién tiene esa autoridad? Los 12 apóstoles. ¿Por qué? Ellos tienen el evangelio. Por eso hoy en día, y la iglesia que tiene el evangelio verdadero es, ¿verdad?, como la enviada. Los enviados de Dios hoy en día, ¿verdad?, aunque no son como apóstol bíblico, ¿verdad?, ellos tienen autoridad de escribir la Biblia según la revelación de Dios. Hoy en día no existe fuera de la Biblia nada profecía, pero siempre existe profecía en la Biblia, por lo cual uno que predica la palabra profética suena como profeta. Uno que presenta el evangelio verdadero tal como está escrito y es revelado en la Santa Biblia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con esa autoridad del Espíritu Santo y predica, funciona como apóstoles enviado de Cristo. Aunque nosotros no somos como apóstol Pablo, como apóstol Pedro, como apóstol Juan, no somos comparables como ellos, ¿verdad? Pero somos pequeños apóstoles hoy en día, para nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestra ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde estudiamos? Somos pequeños apóstoles en compartir el evangelio para rescatar almas. Pues aún somos continuación de parte de la 12 puertas. Por los otros que evangelizamos, uno puede llegar al pie de Cristo, pueden ser salvos y miembros de la iglesia. Por eso y primera Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, verso 21 dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para salvar a uno, verdad? La voluntad de Dios para entrar al reino de Dios debe única, ¿verdad? Que es ser renacido, lavado con agua, palabra viva del evangelio y sellado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se predica para que uno sea renacido? Por lo justo renacido, miembro de la iglesia, llevan el evangelio como enviado, como apóstoles y como puerta de la iglesia, entonces predica. Por eso dice, a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, sin que haya alguien que predique la verdad, nadie puede ser salvo. Por eso es importante la predicación de lo justo, para que cualquier cantidad de pecadores como oveja perdida puedan encontrar con el camino verdadero, volver al pastor, buen pastor, llamado Jesucristo. Por eso así puede ser parte de la iglesia, miembro de la iglesia, ¿verdad? Por eso, hablando aquí, ¿verdad?, sobre materiales también tan preciosos, tan hermosos. Por eso ahora, Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material, dice, de su muro era de jaspe. Así que jaspe, ¿verdad? Piedra preciosa, ¿verdad? Jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, dice. Oro siempre simboliza gloria, ¿verdad? Gloria. Así que la iglesia ya llega ahí, ¿verdad? Glorificada con gloria, ¿verdad? Y como se viven allá, ¿verdad? Juntamente con Cristo, en nueva tierra, en el nuevo cielo, para siempre, ¿verdad? Con oro puro, semejante al vidrio limpio.
Y los cimientos, verso 19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados, dice, de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, y el segundo zafiro, y el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, y el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el únice jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, perla tan preciosa, ¿verdad? Cada una de las puertas era una piedra, y la calle de la ciudad de oro puro, transparente como vidrio, tan glorioso. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, ni que brillan en ella, dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Por eso, Dios y Cordero de Dios, su lumbrera, su verdad y luz. No hace falta otra luz, dice. Así se viene unificación total entre Dios el Hijo, de Dios Jesucristo, ¿verdad? Y la iglesia. Por eso, cada material que se menciona de esa ciudad como piedra preciosa, piedra preciosísima. Así somos también, ¿verdad? Así somos. Por la salvación tan grande que tenemos, por nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros. Así que cada somos realmente como piedra preciosa. Así Dios nos ve, así Dios nos considera tan preciosísimo y valiosísimos, ¿verdad? Ya somos santos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Así Dios ve iglesia entera, tan grande, ¿verdad? 12,000 estadios, su longitud de anchura y altura, ¿verdad? En la forma de hexaedro regular. Está hablando perfección. La iglesia perfeccionada ya como la desposada del Cordero, la esposa de Cordero. Se ve tan preciosísimo, ¿verdad? Así nosotros ya entraremos en nueva tierra, en el nuevo cielo, ¿verdad? No hay ningún edificio, ninguna ciudad tan grande así, ¿verdad? Una ciudad que mide 222 kilómetros. No existe. Un edificio 222 kilómetros de longitud, anchura, altura no existe. Es única la iglesia. Por eso, ahí, ¿verdad? Y se edifican desde Adán hasta hoy. Toda junta de santo, justo, renacido, ¿verdad? Se compara como edificio perfeccionado. Somos, siendo justo, renacido, sellado de Espíritu Santo, somos parte de esa gran ciudad santa de Jerusalén. Tan glorioso es, ¿verdad? Sí, entonces, y así somos parte de pero gran ciudad santa de Jerusalén. Somos parte de la novia y la desposada y la esposa del Cordero. Así, realmente, nuestro destino final no está aquí, sino más allá, en nueva tierra, en el nuevo cielo, donde vamos a pasar con eternidad con nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso vale la pena vivir aún en la tierra con el Evangelio, para acabar la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es formación total de la iglesia. En esto estamos predicando el Evangelio, siempre fielmente congregados, ¿verdad? Por eso cada uno de nosotros, también ante la presencia de Dios, seremos presentados. Depende de lo que somos, lo que hayamos hecho, para llegar a corona corona celestial también, ¿verdad? Para que seamos bien presentados como hermosa, brillante piedra ante la presencia del Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para participar en esa gloria gloriosamente cada uno de nosotros, ¿sí?
Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su palabra y su esperanza eterna para allá, en el reino eterno. Pronto, Señor, volveremos al Padre Dios, donde ya viviremos con el Padre Dios, quien es nuestra luz, y nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumina en nosotros. Ahí, Señor, donde no hay ninguna lágrima, sufrimiento, ni dolor, ni pena, ni muerte, ni enfermedad, ni accidente, nada maldición, solo la bendición y bendición eternamente. Ahí disfrutaremos para siempre. Hoy estudiamos un poco de la formación perfecta de la iglesia, la cual se presenta como la Santa Ciudad Jerusalén. Señor, gloriosamente somos parte de esa preciosa piedras y realmente, Señor, así seremos presentados ante Cristo, viviremos con Cristo para siempre allá. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que vivan con fe y con esperanza tan gloriosa en Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Hasta luego.